Por lo tanto, poda supoñer que Galicia siga emprendendo, que siga innovando e que siga desenvolvendo novas iniciativas nun sector estratégico para a nosa comunidade como é o sector forestal. Un sector que ten 4.000 empresas da primeira e da segunda transformación, un 2% do Produto Interior Bruto, que siga o 2,3% do emprego na nosa comunidade e que está facturando 2.000 millóns de euros. Nese contexto, entendemos que é estratégico tamén incorporar novas iniciativas de emprendemento, iniciativas de innovación e, por lo tanto, dar a oportunidade para que novos proxectos se podan incorporar e que podan desenvolver e podan seguir creando emprego na nosa comunidade autónoma. Porque tienen una tienda, porque tienen un showroom y porque conocen cómo hacerlo. Y el tercer grupo son comercializadores. Estos tienen muchísimo material, tienen de todo, pero hay veces que no pueden dar respuesta a un cliente que llega buscando exclusividad o llega a buscar una réplica de un pavimento antiguo o ampliar el que ya tiene, no sabe dónde encontrarlo. Ellos me conocen y ahí es donde me llaman, es donde ofertan. Además, eso que quiero hacer nuevo es sostenible, porque la madera que voy a utilizar proviene de descarte de otras producciones, de otros fabricantes que la han descartado por tamaño, no por calidad. Ya era madera sostenible, ya era madera certificada, pero ahora vuelve y yo le voy a dar una segunda vida y voy a hacer eso.